En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte porque solo tú eres santo, Señor, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque siempre estás atento a nosotros y nos muestras el camino a recorrer. Te pido, Señor, perdón por todos mis pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer, y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros aquí estamos más de dos y sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, de tu mensaje, para poder aceptarlo y llevarlo a la práctica, y que eso sea de bendición para nosotros y las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas, Señor, allanar los caminos, arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. También te entrego, Señor, todas las intenciones que cada uno de los aquí presentes trae en su corazón y todos los que quisieron asistir pero por algún motivo no pudieron. Todo eso te lo entrego, Señor, porque sé que los recoges con alegría y se lo entregas al Padre para que nos conceda esa gracia que estamos necesitando a su debido momento y acorde a su voluntad. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que pueda transmitir las palabras del Hijo y sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad. Amén. Empezamos. Salmo 45. Sí.
Salmo 45. Para las bodas del rey. Lleno me siento de palabras bellas, recitaré al rey yo mi poema. Mi lengua es como un lápiz de escritor. Tú eres el más hermoso entre los hombres, en tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. Cíñete la espada, poderoso, con gloria y con honor. Anda y cabalga por la causa de la verdad, la piedad y el derecho. Haces proezas con armas en la mano, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden, los enemigos del rey pierden coraje. Tu trono, oh Dios, es firme para siempre, cetro de rectitud es el de tu reinado, amas lo justo y odias lo que es malo. Por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría, como no se la dio a tus compañeros. Mirra y aloe impregnan tus vestidos. El son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas. Una reina se sienta a tu derecha. Oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ahora tú, hija, atiéndeme y escucha. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará. Él es tu Señor. Los grandes de Tiro ante él se postrarán. Ahí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey, con oro engalanada, es introducida al interior. Vestida de brocados al rey es conducida. La siguen sus compañeras vírgenes que te son presentadas. Escoltadas de alegría y júbilo, van entrando al palacio real. En lugar de tus padres tendrás hijos, que en todas partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una a otra generación, y que los pueblos te aclamen para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bueno, este salmo se llama Para las bodas del rey y es un poema que escribe el salmista para toda la familia del rey, donde estos diferentes mensajes van dirigidos a diferentes personas, pero hoy cada uno de esos mensajes está dirigido a nosotros que estamos aquí. Y dice, lleno me siento de palabras bellas, recitaré al rey yo mi poema. Entonces, el salmista dice que se siente lleno de palabras bellas, se siente lleno. Entonces, en la medida en la que se siente lleno, es como que las palabras rebosan de él y nace este poema. Nosotros muchas veces hoy nos toca también dar palabras bellas y también palabras de aliento y cosas buenas a las personas, pero otras veces nos toca dar palabras no tan bellas en tonos no tan bellos. Y también nos toca escuchar a las diferentes personas que se expresan todo el tiempo diciendo groserías, diciendo cosas malas, plagueándose, como si fuera que todo es malo en este mundo, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser conscientes que la boca habla de lo que abunda el corazón. Si esa persona está constantemente hablando de eso, es porque eso es lo que abunda en su corazón y al rebosar eso sale afuera, ¿sí? La misma cosa ocurre aquí, solamente que nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo del salmista y poder vaciarnos de esas cosas negativas, de esas cosas malas, de esos pecados que el mundo nos lanza y poder vaciarnos de eso y llenarnos de Dios. Entonces, en la medida en la que nos llenamos de Dios, podemos empezar a repartir esa palabra de Dios y ese amor de Dios a los demás. Y ahí dice, recitaré al rey yo mi poema. Mi lengua es como un lápiz de escritor. En aquel entonces muchos poemas que se escribían
la forma en la que se transmitía eran a través de la palabra en voz alta. Hoy en día, en el siglo XXI, se escriben de repente poemas o cartas, pues ya se envían por WhatsApp nomás directamente, ¿verdad? Entonces muchas veces no es la lengua la que funciona como un lápiz, sino nuestros dedos. Entonces muchas veces hablamos mucho menos de lo que escribimos y así como nuestra lengua tiene que ser así el lápiz, también nuestros dedos. Estamos llamados a escribir también mensajes de aliento, mensajes de alegría, mensajes de esperanza. Y ahí le dice, tú eres el más hermoso entre los hombres. En tus labios la gracia se derrama. Así Dios te bendijo para siempre. Estas palabras bien podrían estar dirigidas a Jesús, ya que la belleza de Jesús no solamente se refiere a la belleza física, sino a la belleza espiritual y ese resplandor que él emitía, ¿verdad? En su espíritu. Y ahí dice, tú eres el más hermoso entre los hombres, en tus labios la gracia se derrama. Nuevamente, hoy en nuestros labios se derrama la gracia y también en nuestras manos para poder transmitir esa gracia a los demás. Así Dios te bendijo para siempre. Entonces así Dios nos bendice para siempre, no para que cuando estemos de buen humor nomás, cuando estemos sanos nomás, cuando tenemos trabajo nomás, sino en todo momento y para siempre. Después dice, cíñete ya la espada, poderoso, con gloria y con honor. Anda y cabalga por la causa de la verdad, la piedad y el derecho. Bueno, nosotros sabemos que esta espada, la que menciona, es para nosotros hoy la palabra de Dios, que es como un arma de doble filo que sirve para vencer a todos los enemigos. Y menciona, anda y cabalga por la causa de la verdad, dice. En aquel entonces, cuando el rey cabalgaba, era normalmente porque había una guerra, o si no, el rey se transportaba en un burro. Entonces, ahí le dice, anda y cabalga por la causa de la verdad, anda y lucha, anda y combate por la causa de la verdad, la piedad y el derecho. Entonces nos invita a nosotros a no permanecer estáticos, porque muchas veces decimos, bueno, yo no estoy haciendo nada malo, pero tampoco estoy haciendo nada bueno. En cambio aquí nos invita a luchar por las cosas buenas. Vimos en el capítulo anterior de Lucas la actitud de Juan el Bautista. ¿Y qué ocurrió con él? Él denunciaba al rey, no a cualquiera, sino al rey mismo, el adulterio que él estaba cometiendo al estar con la hermana, con la esposa de su hermano, y no solamente eso, sino todos los males que realizaba. Y eso le costó a él, no su trabajo, no un amigo, le costó su vida, ¿sí? Entonces, ese es el ejemplo para nosotros, que nosotros no podemos permanecer al borde. Nosotros estamos llamados, así como dice el Papa, a meternos en la vida, ¿sí? Y a luchar, a cabalgar por la causa de la verdad, la piedad y el derecho. Muchas veces a nosotros nos toca luchar por otras personas, porque dependiendo de quién es la persona que transmite el mensaje, a veces se le escucha y a veces no. Cuando es una persona, no sé, tal vez humilde o de escasos recursos la que dice, poca gente le escucha. Pero si es alguien que tenga un lugar, un puesto o un cargo importante, entonces la gente le escucha. Entonces muchas veces a nosotros nos toca luchar por esas personas a las que no se les escucha, ¿sí? De repente, dependiendo de quién pida el dinero, de quién pida comida o lo que sea, entonces nuestra actitud es diferente. Si es que es un famoso el que pide comida o algo, mucha gente de repente responde. O si es que es alguien conocido. Pero de repente alguien que está en la calle nos pide comida y nosotros muchas veces no es lo que ni siquiera les damos la comida, sino que nos le tratamos como si fueran personas y le cerramos el vidrio, por ejemplo. Entonces, nosotros estamos llamados a poder luchar por su causa y si podemos dar algo para ayudarles, comida o lo que sea. Hay veces que nosotros decimos y no sabemos si van a gastar en droga o lo que sea. Y bueno, en ese mismo momento hay muchas veces que nosotros tenemos 15 minutos para bajarnos ahí, comprar algo y darle para comer. Bueno, y muchas veces estamos tan metidos en nosotros mismos, en nuestras cosas que no hacemos, ¿verdad? Y siempre es buen momento para empezar. Y si ya lo hacíamos, de continuar haciéndolo, de luchar por esa causa. Después dice, haces proezas con armas en mano, tus flechas son agudas, los pueblos se te rinden. Jesús dijo, o sea, después de San Pablo que dice, se le dio el nombre sobre todo nombre. Ante su nombre todas las rodillas se flexionarán, ¿verdad? Y eso significa, es lo mismo, todos los pueblos se rinden ante Dios.
porque se dan cuenta de que ellos por sí mismos no pueden, entonces acuden a Dios. Después dice, los enemigos del rey pierden coraje. Tu trono, oh Dios, es firme para siempre. Cetro de rectitud es el de tu reinado. Hoy vivimos en una sociedad donde el relativismo está sumamente incrustado. ¿Y qué es el relativismo? El relativismo es decir, todo depende. Hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, pero nada es absoluto. Todo depende de la situación. En cambio, aquí nos dice que el cetro de rectitud es es el del reinado de Dios. ¿Qué significa eso? De que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Y nosotros estamos llamados a poder entender de que los actos de la persona pueden ser buenos o pueden ser malos. Y así como dice aquí, dice, amas lo justo y odias lo que es malo. Dice, amas lo justo y odias lo que es malo. ¿Por qué? Porque no dice, amas al justo y odias al que es malo. Nosotros estamos llamados no a querer o a odiar a la persona. Nosotros estamos llamados a amarle a todas las personas. ¿Y a odiar qué cosa? Solamente el pecado, lo que es malo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, hoy en día existe una persona que tiene hechos de corrupción, que roba dinero y que se hace un scratch y se le maltrata a la persona y a su familia. Entonces, nosotros estamos llamados a buscar que esa persona se arrepienta y que esa persona se convierta, no fundirle la vida para siempre, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, un violador, hoy en día circulan por las redes sociales imágenes, no, si es violador, cadena perpetua, muerte, pena de muerte, o directamente que se le ampute una parte de su cuerpo, ¿verdad? Y entonces, nosotros, ¿quiénes somos para juzgar si es que una persona merece vivir o no? A lo mejor esa persona se arrepiente, se convierte y empieza a servirle a Dios. Entonces, nosotros estamos llamados, así como dice, a amar lo justo y a odiar lo malo, pero no a la persona. Entonces, buscar de todas las formas ayudarle a esa persona para que esa persona cambie. Y ahí dice, por eso Dios, tu Dios, te dio a ti solo una unción con perfumes de alegría, como no se la dio a tus compañeros. A nosotros hoy Dios nos está dando esta unción con perfumes de alegría para que nosotros que recibimos la palabra de Dios podamos actuar de esta forma. El resto no recibió, entonces del resto es difícil que nosotros esperemos que ellos actúen de esta misma forma, pero nosotros sí recibimos, entonces nosotros estamos llamados a actuar en consecuencia. Y dice, mirra y aloe impregnan tus vestidos, el son del arpa alegra tu casa de marfil. Hijas de reyes son tus muy amadas, una reina se sienta a tu derecha, oro de Ofir en sus vestiduras luce. Ahora tú, hija, atiéndeme y escucha, dice. Estas palabras se nos dirige ahora a cada uno de nosotros. Dice, olvida a tu pueblo y la casa de tu padre, y tu hermosura al rey conquistará. Entonces, ¿nosotros a qué rey queremos conquistarle? A Jesús. ¿Y cómo vamos a conquistarle? Y bueno, dejando de lado nuestros egoísmos y esas cosas a las que nosotros nos aferramos. Y de esa forma entonces vamos a poder conquistarle a Jesús. Después dice, Él es tu Señor, los grandes de Tiro ante Él se postrarán. Ahí vienen los ricos del país a rendirte homenaje. La hija del rey con oro engalanada es introducida al interior, vestida de brocados al rey es conducida. Bueno, nosotros sabemos que en el Apocalipsis narra las bodas del Cordero, que es la boda de Jesús, que es el rey, con su esposa, que es la iglesia. Entonces, en la medida en la que nosotros vivamos acorde a la palabra de Dios, nosotros vamos a ser introducidos así al cielo. Dice, escoltadas de alegría y júbilo van entrando al palacio real. Entonces, nosotros en la medida en la que decidimos hacer las cosas bien, dejar de hacer las cosas malas y tener buenas intenciones en las cosas que hacemos bien, vamos a ser escoltados por los santos, los ángeles y los arcángeles entrando al palacio real, a la casa del rey, con alegría y júbilo. En lugar de tus padres tendrás hijos, que en todas partes príncipes serán. Gracias a mí, yo quiero que tu nombre viva de una generación a otra generación y que los pueblos te aclamen para siempre. Entonces, eso es lo que
lo que Dios quiere para nosotros. Que nosotros podamos tener esta actitud del salmista, de poder dar gracias, de poder sacar palabras bellas de nuestro interior, pero para eso es importante que nuestro interior primero se llene de eso, se llene hasta rebosar, y en la medida en la que eso ocurre, entonces podemos empezar a actuar como dice el Salmo, amar lo que es justo, odiar lo que es malo, y esforzarnos por trabajar por la verdad, por la piedad y el derecho. ¿Hay alguna pregunta, duda, comentario, aclaración? Ok, excelente. Punto para el Espíritu Santo. Pasamos a Lucas 4. Este Evangelio de Lucas comienza con una narración donde Lucas aclara que en este Evangelio él escribe para que la solidez de las enseñanzas recibidas pueda aumentar. Empieza con la anunciación del ángel, donde el ángel le anuncia a María. María toma la decisión de decir que sí. Se produce la concepción de Jesús, el nacimiento de Jesús. Después, antes de eso se produce la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Después sí, ya el nacimiento de Jesús. Una vez que Jesús crece, se le presenta en el templo. Después de eso ocurre el episodio final de la infancia de Jesús, donde Jesús se pierde en el templo y después es encontrado. Ahí termina el Evangelio de la infancia en Lucas 2, y en Lucas 3 empieza ya el comienzo de la vida pública de Jesús. En Lucas 3, Jesús es bautizado por Juan y nos narra una genealogía de Jesús que empieza en Jesús y termina en Adán. Ahora viene lo que es Lucas 4. Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. En todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo: te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le replicó: la Escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole: si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la Escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó: también dice la Escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan noticias de ello.
Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios, y decían: pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo: seguramente ustedes me van a recordar el dicho: médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su tierra. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Jesús bajó a Cafarnaún, pueblo de Galilea, enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados, y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente, porque hablaba con autoridad. Se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado, y empezó a gritar: ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Jesús amenazó al demonio ordenándole: cállate y sal de ese hombre. El demonio lo arrojó al suelo, pero luego salió de él sin hacerle daño alguno. La gente quedó aterrada y se decían unos a otros: ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder mandan los demonios? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. También salieron demonios de varias personas. Ellos gritaban: tú eres el Hijo de Dios, pero él los amenazaba y no les permitía decir que él era el Mesías, porque lo sabían. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando, y los que pudieron dar con él le insistían para que no se fuera de su pueblo. Pero Jesús les dijo: yo tengo que anunciar también a las otras ciudades la buena nueva del reino de Dios, porque para eso he sido enviado. Salió, pues, a predicar por las sinagogas del país judío. Palabra del Señor. Señor Jesús. Bueno. Empieza este capítulo 4 con las tentaciones del demonio a Jesús y dice: Jesús volvió de las orillas del Jordán lleno del Espíritu Santo y se dejó guiar por el Espíritu a través del desierto. Bueno, ¿quiénes pasaron por el desierto antes y recibieron tentaciones antes? Bueno, el pueblo de Israel pasó por el desierto y recibió las mismas tentaciones que recibió Jesús. ¿Y por qué esta genealogía dijimos que empieza desde Jesús y va hasta Adán? No como la genealogía de Mateo que empezaba en Abraham y iba hasta Jesús. Porque esta genealogía quiere hacer énfasis en el rol sacerdotal de Jesús. ¿Y cuál es el rol sacerdotal? Es el rol que cumple el sacerdote. El sacerdote era el encargado de realizar los sacrificios para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. Entonces Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote, que ya no sacrifica un animal, sino sacrifica su propia vida para el perdón de todos los pecados de la humanidad entera. ¿Y por qué de la humanidad entera? Porque va desde Jesús hasta Adán, es decir, todo el género humano. Adán, cuando él peca, él recibe la tentación. Y cuando él peca, él es expulsado del paraíso
al desierto. Y Jesús empieza en el desierto y de ahí va al paraíso, ¿sí? Mostrándonos que por un nombre entró el pecado y por un nombre va a llegar la salvación a todos. Entonces, así como el pueblo recibió las tentaciones y Adán recibió una tentación, Jesús, que es el nuevo Adán, que inaugura una nueva etapa para la humanidad, él vence las tentaciones en el desierto. Después dice, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. El número 40 en la Biblia representa mucho, no solamente el 40 como número, sino un largo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, 40 años vagó por el desierto el pueblo de Israel. Entonces, 40 años y eso representa un largo tiempo. Ahora lo mismo, dice durante 40 días, entonces durante 40 días y eso también se entiende como un largo tiempo. Y dice, durante 40 días, durante un largo tiempo, durante todos esos 40 días fue tentado por el demonio. Ejemplo de que a nosotros nos va a pasar lo mismo. Por eso en el Padre Nuestro no decimos que no haya tentación, sino decimos que no nos deje caer en la tentación. ¿Por qué? Porque el demonio siempre insiste. Después dice, en todo ese tiempo no comió nada y al final sintió hambre. Entonces Jesús ayunó y al final dice que sintió hambre. Solo entonces se acerca el diablo a conversar con él. Cuando uno tiene hambre, cuando uno está cansado, cuando uno está débil, es en ese momento donde principalmente viene el demonio a conversar con nosotros y a querer que nosotros conversemos con él. Y que en la medida en la que conversemos podamos caer en sus trampas. No viene antes. ¿En qué momento viene? No viene cuando salimos recién de un retiro, cuando volvemos recién de una misión. No viene en esos momentos porque él sabe que en esos momentos va a perder el tiempo. Entonces en el momento en el que estamos enfermos, en el que estamos cansados, en esos momentos viene a tentarnos. Y ahí el demonio le dijo, si eres hijo de Dios, manda que esta piedra se convierta en pan. Jesús le contestó, dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Entonces ahí primero prueba su filiación divina. Le dice, si vos sos hijo de Dios, demostrame. ¿Y de qué forma le tienta? Le tienta en la parte humana, en la carne, en el placer, ¿sí? En donde le dice, vos, si es que sos Dios, podés hacer esto, hace esto. Y Jesús no obra ni un solo milagro en beneficio propio. Todos los milagros que Él obra es en beneficio de alguien más. Y ahí nos damos cuenta de cómo Él no pone sus necesidades antes que la de las demás. La de los demás, perdón. Y ahí Jesús le dice, el hombre no vive solamente de pan. Y en Mateo sabemos que le dice no solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, no solamente el cuerpo importa. Después dice, lo llevó después el diablo a un lugar más alto. Le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Entonces, eso es lo que tiene el demonio para ofrecernos. Tiene mucho para ofrecernos, pero nada que darnos que valga la pena. El demonio solamente puede ofrecernos poder, placer y dinero. ¿Y cuánto tiempo dura eso, verdad? Máximo, no sé, 80 años, 100 años para algunos. Y después, si nosotros comparamos toda la eternidad contra el tiempo que nos duró eso, es nada. Entonces, ¿qué hace? Hace rato le ofreció placer y darse el gusto de hacer nomás lo que él quería. Pero como Jesús estaba fortalecido por el Espíritu Santo, tuvo el dominio propio para poder rechazar la tentación. Y ahí le dice, le ofrece poder y las riquezas. Y ahí le tienta en la mente principalmente. Y le trata de convencer. Y le dice, si te arrodillas y me adoras. Es muy importante que dice, si te arrodillas y me adoras. No dice, si te arrodillas ya me adorarás. ¿Por qué? Porque el estar arrodillado no implica necesariamente adorar. Arrodillarse es una actitud normalmente de súplica y de adoración, pero no implica que si yo estoy de rodillas necesariamente estoy adorando, porque acá dice, si te arrodillas y me adoras. ¿Por qué? ¿Qué es adorar? Bueno, Jesús nos explica en el Evangelio que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? De que yo hoy, por ejemplo, puedo decir,
mi mamá es mi Dios. Y si algo le llega a pasar a mi mamá, yo soy capaz de matar, yo soy capaz de hacer cualquier cosa. Entonces yo le estoy poniendo a mi mamá antes que a Dios. Si yo digo mi hijo o digo, no sé, mi mejor amigo, mi mejor amiga, entonces yo le estoy poniendo a alguien en el lugar de Dios. Eso es adorar, ¿sí? Y yo puedo hacer eso estando sentado, estando parado, estando acostado, arrodillado, caminando, de cualquier forma. Yo puedo estar sentado diciendo, mi mamá es mi Dios y yo estoy adorando. ¿Por qué? Porque la verdadera adoración es en espíritu y en verdad, ¿sí? Entonces aquí le dice, si es que con tu cuerpo vos demostrás esta adoración y de verdad me adorás en espíritu también, entonces te voy a dar todo, ¿sí? Y él le dice, yo quiero que vos me adores hasta con tu cuerpo, ¿sí? Arrodillándote, demostrando con tu cuerpo, pero el arrodillarse no basta. Por eso le dice, si te arrodillas y me adoras. Son cosas diferentes. Después dice, todo será tuyo. Y ahí Jesús le replicó, la escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y al solo servirás. A continuación el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso en la muralla más alta del templo, diciéndole, si tú eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, pues dice la escritura, Dios ordenará a sus ángeles que te protejan, y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece en ninguna piedra. Jesús le replicó, también dice la escritura, no tentarás al Señor tu Dios. Bueno, en este momento Jesús, en el primer instante en el que se le aparece el demonio, él tenía el poder de ordenarle al demonio y decirle, volvé al infierno, volvé al lugar de donde saliste y listo. Pero Jesús no hace eso. Y Jesús empieza a responder con palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder enseñarnos a nosotros cómo se vence la tentación, ¿sí? ¿Cuáles son las armas que nosotros necesitamos para vencer a la tentación? Oración, ayuno, no conversar con la tentación, no conversar con el demonio, no negociar y decir, pero esto no negociar. Oración, ayuno, no negociar. La palabra de Dios, que es lo que él utiliza para defenderse, y una confianza total en Dios, y que es la palabra de Dios la que nos dice la verdad. Y entonces aquí nos muestra el peligro de sacar de contexto la palabra de Dios. Porque el demonio mismo la utiliza y él sabe de memoria, él conoce de memoria toda esta palabra que él puede utilizar para atacarnos. Entonces por eso que es importante conocer el contexto y poder conocer cuál es el mensaje que Dios quiso transmitir cuando se escribió esa parte de la escritura. Entonces el demonio utiliza la espada, pero Jesús mucho más hábilmente con la espada también le vence, ¿sí? Entonces siempre que la escritura no esté guiada por el Espíritu Santo puede ser peligrosa. Y después dice en el 13, al ver el diablo que había agotado todas las formas de tentación, porque ahí justamente en el espíritu le tienta, ¿verdad? Y le dice, espiritualmente podés agarrar y hacer lo que vos quieras, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, le tienta, y las mismas tentaciones que él le hizo fueron las tentaciones que se narran en el libro del Éxodo al pueblo de Israel. Y entonces Jesús muestra cómo vencer, y muestra que él puede vencer todas las formas de tentación. Y dice, se alejó de Jesús a la espera de otra oportunidad. Bueno, sabemos que después, especialmente en la pasión y en la muerte, es donde más fuerte le tienta. Pero ¿qué pasa? El demonio, San Pedro dice en su carta, que es como un león rugiente, aguardando a quien devorar. Entonces, el demonio sabe cómo tentarnos. Él como cazador, él prueba y dice, bueno, pollo, no es pollo. Pescado, no es pescado. A Dios le gusta la oveja. Entonces, de esa forma él va probando qué es lo que nos gusta. A ver, ¿le gusta dormir? No tiene problema en levantarse. A ver, ¿le gusta no pedir perdón? No, tampoco. Le gusta la lujuria. Entonces, una vez que él descubre, entonces en ese pecado él va insistiendo, ¿sí? Y él va repitiendo esa tentación. Y siempre queda a la espera. Pero una vez que nosotros vencemos, por ejemplo, hay veces que no sé, tenemos ganas de hablar mal de alguien, pero no lo hacemos. Y después de un rato nos tranquilizamos y decimos, es como si fuera que pasaron las ganas, ¿verdad? Y así mismo es con el demonio. Una vez que nosotros le rebatimos y le vencemos, la tentación no es permanente, pero después vuelve, ¿sí? Entonces ahí Jesús nos muestra que con oración, ayuno, palabra de Dios y confianza en Dios se le vence al demonio, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? ¿Puedo decir algo? Sí, claro.
Las formas que fue tentado Jesús, me vino a la mente que como él iba a ser un líder, entonces como que le tentó de todas las maneras que a un líder le tienta al llegar al poder. Y entonces él ahí como que también demostró que él no era como los líderes pasados, sino que iba a ser distinto. Y como muchos de nuestros líderes hoy en día caen fácilmente en estas tentaciones. Así mismo es. Y es ejemplo para los líderes y para todo cristiano que decida seguir su camino. Bueno, después dice: Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en la sinagoga de los judíos y todos lo alababan. ¿Qué es enseñar? Dijimos que hay una diferencia entre enseñar y predicar. Predicar es solamente proclamar. Enseñar implica dos cosas. Implica dar a entender el significado de las cosas y la importancia de las mismas. El significado de las cosas y la importancia de las mismas. Y eso hacía Jesús. Enseñaba en las sinagogas. Y dice, todos lo alababan. Después llegó a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Entonces ahí nos muestra que Jesús era un buen judío. Él no decía, bueno, yo soy Dios y yo me voy a enseñarle, entonces, ¿para qué me ir los sábados? No. Él también cumplía, mostrándonos a nosotros de que nosotros también tenemos que ser buenos católicos y a ser obedientes a lo que nos pide la iglesia de ir a la misa. Pero bueno, ya estuvimos hablando bastante sobre la misa y qué es lo que a nosotros nos motiva para ir. Después dice, se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. En ese entonces, cuando se reunían los judíos, había un presidente de la asamblea que era el que dirigía. Y él podía elegirle a alguien para que lea o alguien también voluntariamente podía ofrecerse. Entonces Jesús ve esta oportunidad de predicar, ve esta oportunidad de enseñar y la aprovecha, ¿sí? Ejemplo para nosotros de estar siempre atentos a cualquier oportunidad mínima para sembrar la semilla, para sembrar la palabra de Dios, para predicar, para enseñar lo que aprendimos, ¿sí? Y muchas veces a nosotros no tenemos así servida en bandeja la oportunidad de hacerlo y no lo hacemos a veces por miedo, a veces por vergüenza. Entonces Jesús nos muestra, Él estaba ahí, vio la oportunidad y aprovechó. Y dice, Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito. Esto estaba escrito en el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1. Y ahí dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Ya estas palabras se hicieron vivas en Isaías, pero se hacen plenas en Jesús, a otro nivel, en donde dice para llevar buenas noticias a los pobres. ¿Quiénes son los que están más desesperados, más tristes? ¿Los pobres o los ricos? Los pobres. Entonces, es por ello que son los más necesitados a quien ellos va dirigida en especial la palabra de Dios. Una buena noticia de que esa pobreza, de que esa falta de dinero para comprar alimento, para pagar un médico, en algún momento se va a acabar, ¿sí? Y esa es la buena noticia, de que ese sufrimiento no va a ser para siempre, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a volver a ver, para poner en libertad a los oprimidos. Bueno, y nosotros sabemos ya que no es la libertad de los romanos, sino es la libertad del pecado mismo, de la esclavitud del pecado a lo que Jesús vino a librarnos. Y después dice, y proclama el año de gracia del Señor. Este año de gracia es un año de fiesta que tenían los judíos, que celebraban una vez cada 50 años. Cada 50 años ellos tenían ese anuncio de gracia, en donde lo que pasaba era que ellos festejaban la redención y la liberación que el Mesías les iba a traer. Es como ser conscientes una vez cada 50 años de que el Mesías va a venir y nos va a redimir y nos va a liberar. Entonces Jesús lo que hace es ese año, entre comillas, Él lo instaura, ¿sí? Él lo instaura y nos libera del pecado para siempre. Para siempre. ¿Puedes repetir esto? Sí. Había un año de gracia que celebraban los judíos, que era una fiesta para ellos, en donde ese año ellos celebraban la redención y la liberación del pueblo, ¿sí?
Bueno, esa redención y liberación es la que Jesús viene a traer. Ok, se cumple en él. Exactamente, eso es todo. Después dice, Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó, mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Y empezó a decirles, hoy se cumplen estas palabras proféticas y a ustedes les llegan las noticias de ello. Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados, mientras esta proclamación de la gracia de Dios salía de sus labios. Entonces, antes decía, todos lo alababan, todos lo aprobaban, pero después dicen, pensar que es el hijo de José. Míralo un poco al hijo de José, cómo está hablando ahora. Y ahí Jesús les dice, seguramente ustedes me recordarán el dicho, médico, cúrate a ti mismo. Realiza también aquí en tu patria los que nos cuentan que hiciste en Cafarnaúm. Y Jesús añadió, ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempo de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio y una gran hambre asoló a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos se enteraron ya de la fama que tenía Jesús, de los milagros que tenían y de todo esto que él dice que se cumple. Entonces le dicen, bueno, si es cierto lo que vos decís, entonces queremos ver un milagro. Y ahí Jesús le dice, bueno, no necesariamente van a ver ustedes. Y él, con esta parte, él anuncia la universalidad de su mensaje. ¿Por qué? Porque le dice, había viudas en Israel, pero no vino junto a esas viudas. Había leprosos en Israel, pero no vino junto a ese leproso. Anunciando de que Dios viene para el mundo entero. Y como reacción a eso, todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Antes era todos la alababan, todos estaban impresionados. Y ahora cuando escucharon algo que no les gustó, todos se indignaron. Muchas veces es así también nuestra relación con Dios. Mientras que nos da todo lo que le pedimos, todo bien. Pero cuando le pedimos algo y no nos da, a veces le separamos a Dios de nuestra vida. Entonces, este es el ejemplo de que nosotros estamos llamados a tenerle siempre a Dios, a pesar de que haya veces que nos diga algo que no nos gusta, porque eso, algo que no nos gusta, es por nuestro bien. Y después dice, todos se indignaron al escuchar estas palabras, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que está construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde allí. Entonces, después dice, pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Entonces Jesús sabía de que él iba a tener que entregar su vida, pero no era el momento todavía. Entonces ahí nos muestra de que hay batallas que hay que pelear y hay momentos en los que hay que pelear esas batallas. Y hay momentos en los que no. Hay momentos en donde es prudente no pelear y esperar el momento correcto para esa batalla. Así como decía en el Salmo, hay momentos para cabalgar y luchar y hay momentos para hacer silencio. Hay momentos para hacer silencio. Entonces acá Jesús nos muestra de que en este momento le quería matar, pero él sigue su camino. ¿Por qué? Porque no era todavía la batalla que él tenía que pelear. Eventualmente cuando sea su batalla, él va a pelear y va a entregar lo que tiene que entregar. Entonces nosotros decimos, bueno, pero ¿cómo yo sé si es que es una batalla que tengo que pelear o no? Tengo que discernir. Tengo que pedir al Espíritu Santo que me ilumine. ¿Tengo que pelear ahora o no? Tengo que orar, ¿sí? Y seguir nuestra regla de oro. Rezar, pensar y luego hacer. Rezar, pensar y luego hablar. Y en la medida en la que practicamos nos volvemos más ágiles en eso. ¿Y quién dijo esto? Santo Tomás Moro. Él dijo, si ustedes rezaran antes de hacer las cosas y pensaran antes de hacer las cosas, se iban a evitar mucha estupidez, dijo Santo Tomás Moro. Entonces, eso es lo que nosotros aplicamos hoy, ¿verdad? Entonces, hoy, si hay una batalla, automático. ¿Tengo que pelear o no? Y si tengo que pelear, ya sé que tengo que pelear con la armadura de Dios. Después dice, Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea. Bueno, yo envié hoy para los que están en el grupo y puse Jesús va a realizar este viaje hoy. Y era una imagen donde se veía en qué parte estaba Nazaret, dentro de Galilea, y en qué parte estaba Cafarnaúm. Y Nazaret estaba en la parte más alta, ahí en el medio, y Cafarnaúm estaba más abajo, cerca del mar. Por eso dice Jesús bajó a Cafarnaúm, pueblo de Galilea.
Enseñaba a la gente en las reuniones de los sábados y su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente. Su enseñanza hacía gran impacto sobre la gente porque hablaba con autoridad. Porque hablaba con autoridad. ¿Y qué le daba a Jesús autoridad? Su vida. La forma en la que él vivía, las cosas que él hacía, eso le daban autoridad. Yo hoy, por ejemplo, les puedo decir, bueno, yo vendo el mejor jabón en polvo en la historia de la humanidad. Y ustedes me van a decir, sí, pues el que está a tu lado dice lo mismo. Entonces, ¿qué hago yo? Agarro, pongo en una latona mi jabón en polvo, una remera roñosa, meto, sale impecable. Y ahí ustedes van a creer, ¿verdad? Porque vieron con mis actos de que es cierto lo que yo digo. Entonces, eso es lo que le da autoridad a él. ¿Por qué cuando San Pedro predica, en la primera vez que predica se convierte en 3.000 personas? 3.000. Hoy en día vos predicas 3.000 veces y no se convierte en una persona. ¿Por qué? Porque la autoridad que tenía Pedro era diferente. La autoridad que tenían esos primeros cristianos daba para que ellos digan algo y la gente crea. ¿Por qué? Porque en el momento en el que ellos tenían que morir, en el momento en el que ellos tenían que entregar su vida, ellos no dudaban. Y le decían, este es Jesucristo, Él es verdadero Dios, verdadero hombre, Él es mi maestro. Y le decían, no, no es, vas a morir. Y ellos decían, ok. Y agachaban la cabeza y morían decapitados, morían crucificados, quemados, apedreados, ahogados. Entonces, en el momento en el que había que entregar la vida, ¿y qué pasa? Cuando una persona no cree en Dios, lo más valioso que tiene es su vida. Y cuidan su vida con todo lo que pueden y procuran vivir la mayor cantidad de años y de la mejor forma, ¿sí? Y cuando alguien está dispuesto a sacrificar su vida, que es para mí lo más valioso que existe, y yo digo, ¿cómo estas personas están dispuestas a sacrificar su vida por algo que no existe? Tiene que haber algo detrás de esto. Entonces, nosotros hoy en el cristianismo, nosotros hoy en la iglesia católica, ¿qué pasa? La iglesia te dice, mira, buscarle primero a Dios, buscar primero las cosas del reino y todo va a venir por añadidura, la felicidad, la paz, va a venir, ¿sí? Y vos le decís, muy lindo tu mensaje, pero mostrame una persona que viva esto y que tenga, porque mi papá y mi mamá son católicos y yo no veo esto, mis hermanos son así, tampoco, mis amigos, mostrame a alguien. Entonces, la gente por eso deja de creer. ¿Por qué? Porque no viven, por eso no hay autoridad. Y en la medida en la que nosotros vivimos esto, entonces la gente cree. Entonces, estos son mártires que daban la vida literal de una vez por todas. Nuestro martirio es diferente. Nosotros estamos llamados a morir cada día un poquito. Cada día renunciar un poco a nosotros mismos para amarle a alguien más. Para darle de nuestro dinero, para darle nuestra comida, para darle nuestro tiempo, para darle nuestros conocimientos. Y cuando la gente dice, ¿cómo puede ser que vos estés desperdiciando tu vida haciendo esto? No, no estoy desperdiciando, estoy regalando mi vida. Ah, ahí hay algo detrás. ¿Por qué esta persona no es así egoísta? Entonces, en la medida en la que nosotros tenemos esta coherencia de vida, acorde al Evangelio, vamos a poder tener autoridad y hablar como Jesús. Y así. Después dice, se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado y empezó a gritar, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, tú eres el Santo de Dios. Bueno, esa palabra así, esa frase Santo de Dios se refiere al Mesías, al Salvador que utilizaban en el Antiguo Testamento. ¿Y qué hace Jesús cuando proclaman esto los demonios? Dice, amenazó al demonio ordenándole, cállate y sal de ese hombre. ¿Por qué Jesús le ordena que se calle? ¿Qué pasa con el demonio? Como nosotros leemos en Juan 8:44, el demonio es padre de toda mentira. Pero ¿qué pasa si yo soy mentiroso? Y ustedes saben que yo soy mentiroso. Entonces cada vez que yo le hable, si es que yo soy mentiroso, ya van a asumir directamente que yo estoy mintiendo y que no es cierto lo que yo digo. Pero ¿qué pasa si a veces digo la verdad y a veces no? Entonces ahí empieza la confusión. Y ahí entonces ustedes no saben si qué es cierto y qué no. Si yo siempre miento, si yo miento todas las veces, es fácil. Cada vez que él habla, no es cierto lo que dice, punto. Pero si yo a veces digo la verdad y a veces no,
Entonces ellos siembran confusión. Entonces, ¿qué pasa? El demonio hay veces que dice la verdad. Porque si él miente siempre, todos van a decir, esto es mentira. Pero si te dice a veces la verdad, entonces crea confusión. Entonces, ¿qué pasa? Esta persona poseída está diciendo la verdad. Jesús es verdadero Dios. Pero la confusión que va a crear en las personas cuando digan, pero ese endemoniado está diciendo que Jesús es Dios o no es Dios, y empieza la confusión. ¿Sí? Entonces Jesús, ¿qué hace? Le ordena que se calle. Y aparte, Jesús, Él no busca llevarse la gloria, Él no busca ganar fama. Él sabe que todo eso es para el Padre. Y aparte, ¿qué pasa? En la medida en la que Él empezaba a sanar, empezaba a hacer milagros, la gente iba a venir junto a Él para recibir esos milagros nomás, no buscándole a Dios. ¿Sí? Su prioridad uno era sanarse, no era encontrarle a Dios y que Dios por añadidura me dé la sanación o me dé la fuerza para sobrellevar esa enfermedad. Entonces, Jesús sabe cuál es el norte, sabe cuál es la prioridad. Entonces, para que no haya confusión y para mantener esa humildad, Él le ordena al demonio que se calle. Algo que llama mucho la atención es que en ese entonces Jesús era una persona, Él era un ser humano así como nosotros, que caminaba, hablaba, trabajaba, todo. Entonces, ¿cómo la gente podía reconocer que Él era verdadero Dios? Solamente por la fe, solamente iluminado por el Espíritu Santo, así como Pedro le dice, ¿y quién soy yo para vos? Y tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Feliz de vos, Simón Barjoná, Simón hijo de Pedro, Simón hijo de Juan, perdón. Porque eso no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, a Jesús, cuando era humano, podían reconocerle o no reconocerle de acuerdo a su fe. Hoy en día hay personas que no le reconocen a Jesús en la Eucaristía. Hay gente que no le reconoce a Jesús físicamente presente en ese pedazo de pan. Pero, ¿qué ocurre? Que el demonio siempre le reconoce. El demonio es automático, le reconoce y sabe quién es. Y hoy en día la misma cosa, si uno se va a la pastoral del exorcismo los miércoles en la parroquia San Pedro y San Pablo, van a poder ver con sus ojos cómo, estando expuesto al Santísimo, una persona que le tiene al demonio adentro, al acercarle al Santísimo, esa persona se queda petrificada y no puede continuar avanzando. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces que somos sus hijos y sus seguidores, no le reconocemos. Pero el demonio siempre le reconoce. Siempre. Sí, tengo una pregunta. Sí. Y viste que dice, has venido a destruirnos. Por eso él se da cuenta, o cómo él se da cuenta que en serio está el demonio. O sea, ya sé que es porque es Jesús. No entiendo tu pregunta. ¿Eh? ¿Por qué? No. No, que quiero saber nomás, pero ¿Qué me cosa? parece muy curioso. No, y haceme tu pregunta, no entiendo nomás cuál es la pregunta. Que a lo mejor seguramente como él le habla, Jesús se da cuenta, bueno, Jesús porque es Jesús, pero nosotros, ¿cómo nos podemos dar cuenta si una persona está endemoniada? ¿Cómo te puedo dar cuenta si una persona está endemoniada? Y eso es relativamente fácil, o sea, reaccionar ante agua bendita, ante oraciones. No, pero en este caso, como que le preguntó nomás. ¿Quién le preguntó? Ya entendí la pregunta que ella quiere hacer. Es como que, ¿cómo le reconoce a una persona que te está atacando a vos y está diciendo la verdad, pero que otras personas no te creen que vos estás diciendo la verdad? No sé si esa es la pregunta. No. Bueno, mira, voy a aclarar nomás. Es que, bueno, mira, en este contexto es como que todas las personas estaban impactadas y solamente esta persona estaba como que en contra, ¿verdad? Esta persona estaba poseída por el demonio. Dice, se hallaba en la sinagoga un hombre endemoniado. El demonio estaba dentro Pero de él. habla en plural. No. Por eso. Dice, se hallaba en la sinagoga ¿Qué quiere un de nosotros? hombre endemoniado. ¿Qué quieres de nosotros? Dice. Sí. Entonces habla en plural porque son No varios habla en demonios. plural. ¿Qué quieres de nosotros? Dice, ¿qué querés vos de nosotros? ¿Qué quieres? Es la segunda persona. Ha venido a destruirnos. Sí, después le dice, ¿qué quieres de nosotros? Porque eran varios los demonios que estaban adentro. Sí, eso es lo que quiero hacer. ¿Y cómo reconoce que son varios demonios? ¿O qué? Pero por eso se dio cuenta también Jesús, porque habla en plural, o no tiene nada que ver. Y eso suma, pero viste que le dice, ¿qué quieres de nosotros, Jesús de Nazaret? Has venido a destruirnos. Yo sé quién eres, tú eres el santo de Dios, le dice. Porque habla con mucha seguridad. Sí. Ok. Aparte, en ese momento Jesús ya está lleno del Espíritu Santo.
Sí, claro, yo sé que porque Jesús es Jesús, pero quería saber nomás para Sí, nosotros. no, y para nosotros, como te digo, las cosas que dicen, o sea, pueden hablar en idiomas que no son, pueden saber cosas que van a pasar en el futuro, Adivinan. adivinan, tienen fuerza sobrehumana, ¿Cómo reaccionan vas a saber cuándo? como alguien está poseído. Y por eso te digo, ante todas esas cosas ahí, normalmente no pueden, o sea, obviamente no van a poder comulgar luego. Pero como te digo, reaccionan ante agua bendita, ante oraciones, ante el Santísimo y hacen cosas que no son normales. O sea, hay cosas sobrehumanas. O sea, por ejemplo, si tenés un escapulario o algo así, es religioso por vos, es como que nos van a acercar o Y algo, puede o que sea, reaccionen se van a acercar. o puede que no, ¿verdad? Porque también existen momentos en los que se manifiestan y momentos en los que está normal, ¿verdad? Entonces, digamos que no es tan fácil. Y se hace por eso un trabajo, un seguimiento con psicólogos, psiquiatras. O sea, Ah, no es algo tan sencillo. Una pregunta. Sí. ¿Cómo tu espíritu podría tener el discernimiento de poder ver en una persona que está poseída, por ejemplo, teniendo un coeficiente intelectual alto que te vaya hablando así coherentemente, que te vaya atrapando así de manera... Y para eso necesitaría el don de visión y que puedas ver el espíritu de la persona. Bueno, Porque así a simple discernimiento no vas a poder. O sea, vos decís así vos mismo caminando por ahí para saber quién tiene un demonio dentro. Digo, no, que yo estoy hablando contigo, vos acá estás sentado conmigo y vos decís, está poseído. Y háblame la palabra de Dios y capaz yo te refute. Sí, puede ser. Pero así de buena primera no es tan sencillo. Bueno, después dice, la gente quedó aterrada y se decía unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Entonces ahí dicen, bueno, ¿cómo puede ser que le expulsa a los demonios y los demonios lo obedecen? Y miren cómo se van. Con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores. Ah, ya me acordé por qué estaba hablando del tema de reconocer. Porque ellos le reconocen y en la medida en la que reconocen actúan en consecuencia. Si yo, por ejemplo, le veo pasar a una señora enfrente, aquí por la vereda, y digo, qué adorable señora. Pero si yo supiera que esa señora es mi mamá, yo no iba a actuar de la misma forma. Jamás. Jamás. Si yo supiera que esa persona es alguien importante para mí y yo conozco el valor que tiene esa persona para mí, yo jamás voy a actuar de la misma forma. Lo mismo ocurre con la Eucaristía. Si yo me doy cuenta de que es verdaderamente Dios el que está ahí físicamente presente, yo no voy a actuar de la misma forma. Yo voy a tratar de buscarle todo lo que pueda. Así como decía un ateo, si ustedes verdaderamente creen que su Dios está en ese pedazo de pan, ustedes no iban a salir del templo, ¿verdad? Y en la medida en la que nosotros realmente nos damos cuenta de que es Dios mismo el que está ahí y los frutos que producen nosotros, cada vez buscamos más. Y si podemos irnos todos los días a la misa, nos vamos todos los días. Por eso era. Después dice, la gente quedó aterrada y se decían unos a otros, ¿qué significa esto? ¿Con qué autoridad y poder manda a los demonios? Y miren cómo se van. ¿Qué dijimos? En la medida en la que uno hace cosas y la gente ve, la gente cree. La gente puede ver nuestros pensamientos. ¿Mm? La gente puede ver nuestros pensamientos. No. Y la gente puede ver nuestros sentimientos. Ven lo que vos demostrás, no ven lo que vos sentís. Nadie puede ver tus sentimientos, solamente Dios. Entonces, solamente la gente cree lo que la gente ve. Yo puedo tener sentimientos lindos, pensamientos lindos, pero si yo no hago nada, la gente no ve, la gente no cree. Y ahí dice, con esto la fama de Jesús se propagaba por todos los alrededores, porque él hacía todas estas cosas. Al salir Jesús de la sinagoga, fue a casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le rogaron por ella. Y le rogaron por ella. ¿Por qué menciona que rogaron por ella? Intercedieron. Acá no dice que ella pidió, acá no dice que ella tenía fe. Acá otras personas rogaron por ella, como nos toca a nosotros muchas veces rogar por las otras personas y pedir que rueguen por nosotros también. Eso es humildad. Y ahí dice, y le rogaron por ella. Jesús se inclinó hacia ella, le dio una orden a la fiebre y ésta desapareció. Entonces ahí nos damos cuenta de que cuando Dios ordena, obedece el espíritu, obedece la mente y obedece el cuerpo también.
Nosotros sabemos que obedece el Espíritu porque cuando le ordena al demonio que salga, salen. Y en el Evangelio de Mateo ya nos decía que existían personas lunáticas que se acercaban y Jesús lo ordenaba y quedaban sanos. Entonces, cuando Dios ordena, todo obedece. Y ahí dice, ella se levantó luego de 6 meses porque estaba ocupada haciendo otras cosas. ¿O no? No dice eso, ¿verdad? Dice, ella se levantó al instante y se puso a atenderlos. Ella se levantó al instante. Entonces cuando nosotros le pedimos algo a Dios y Dios nos concede, ese es el momento de actuar, de ser agradecidos. Cuando una persona es agradecida, primero que nada cuando dice gracias, ¿sí? Y después cuando hace algo al respecto con lo que recibió, ¿sí? Entonces eso es ser agradecido. Y no esperar a tener 80 años, no esperar a la semana que viene, al lunes o lo que sea. No, en este instante, en ese instante en el que nosotros sentimos el amor de Dios en nuestras vidas, ese es el momento de actuar. Y ahí dice, al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversos males se los llevaban a Jesús y él los sanaba imponiéndole las manos, dice. A cada uno. Él los sanaba imponiéndole las manos a cada uno. Entonces nosotros sabemos de que Jesús, Dios, nos dio el poder a nosotros de poder sanar a otras personas. De que nosotros podamos imponerle las manos a una persona y que una persona enferma se sane. Dios nos dio ese poder, ¿sí? A todos los que le sigan tienen ese poder. Pero poder usar ese poder, poder llegar a alcanzar ese don de sanación, no es fácil. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que ustedes están así y le empiezan a rezar a alguien que está enfermo y se cura. Yo creo que la mayoría lo hay mismo, tal vez se desmaye el mismo así del impacto de que realmente se haya sanado esa persona. Entonces no estamos preparados nosotros para muchas cosas. Entonces la medida en la que nosotros vamos caminando en nuestro caminar en la fe, vamos avanzando en nuestro caminar en la fe, vamos teniendo confianza en el poder de Dios y vamos conociendo que Él tiene poder para realizar todo eso y mucho más a través nuestro también. Entonces, en la medida en la que nosotros pedimos cosas más pequeñas y Dios nos regala, al instante crece nuestra fe. Y tenemos que ocuparnos de que se mantenga así. Entonces, eventualmente vamos a poder llegar a ese don de orarle a una persona, imponerle las manos y que esa persona se sane. Pero hoy en día ya tenemos otras formas de sanación mucho más fáciles y mucho más concretas que todo lo que estamos aquí podemos realizar. Se requieren 16 músculos, una sonrisa. ¿Sí? Muchas veces con una sonrisa le podemos sanar a las personas. Hay veces que le vemos triste a alguien en nuestra familia, en la calle o donde sea, y nosotros con una sonrisa podemos cambiar eso. ¿Sí? Y muchas veces le sonreía a un desconocido y el desconocido te mira así con cara de, ¿por qué me estás sonriendo? Pero es como que se ríe y ya se genera algo, ¿verdad? Y eso es, o sea, esa es una forma de sanar, el poder sonreírle a una persona y sanarle, poder darle una palabra de aliento. Hoy en día escribirle una palabra de aliento tal vez, ¿sí? Y de esa forma nosotros podemos sanar con un abrazo, podemos sanar, no sé, dedicándole tiempo. De todas esas formas podemos sanar a las personas, no necesariamente imponiéndole las manos. Pero ¿qué es lo más importante que dice acá? No solo que le imponía las manos y le sanaba, sino que dice a cada uno. A cada uno. Entonces viene Jesús y no es bueno, pónganse acá en una línea larga, a ver, todos, le imponen las manos, listo, rápido, efectivo. No, Jesús uno a uno. Y así como le impuso las manos a esta persona, hoy a los que estamos aquí presentes y a todos los que quisieron estar, pero por algún motivo no pudieron, Jesús nos impone las manos. Jesús nos impone las manos y personalmente, individualmente nos sana. Y sana nuestro espíritu, sana nuestra mente, sana nuestro cuerpo con su amor, con su poder. Y dice, a todos los sanaban. Entonces dijimos, nosotros también tenemos el poder de sanar. Pero ¿a quién queremos sanarle nosotros? Nosotros queremos sanar a nuestros amigos, a la gente que nos quiere, a la gente que está a nuestro alrededor, a compañeros que son buenos con nosotros. Y el resto no es lo que queremos sanar. Queremos que se enfermen bien graves y se pueden ir ya cuando hace que marchen, ¿verdad? No. Pero muchas veces en nuestra humanidad eso es lo que queremos, ¿verdad?
No queremos, estamos lejos de querer sanarle, estamos lejos de querer su bien, estamos lejos de querer verle felices. Pero Jesús nos da el ejemplo de que Él a quién le sana, a todos, a todos. Entonces nosotros estamos llamados a sonreírle a las personas que no nos caen bien, estamos llamados a darle una palabra de aliento a esas personas que no nos gustan, a ese insoportable que nadie lo se quiere acercar porque es tóxico, a ese también, y ayudarle a ser menos tóxico. Solamente el amor le va a desintoxicar, solamente Jesús sanándole uno a uno, corazón por corazón va a funcionar. ¿Y por qué es más fácil? ¿Qué es más rápido? Por supuesto que es más rápido sentarme acá y hablarle a 20 personas y decir, bueno, ahora ya están, que sentarme uno a uno a hacer el trabajo. Pero ¿cómo es más efectivo? Corazón por corazón. Y así es como Jesús obra. Dice, lo sanaba a todos imponiéndole las manos a cada uno. Y seguramente que eran miles y terminaba súper cansado. Pero él lo hacía. Y lo hacía no solamente por amor, sino con amor. Con amor. Y ahí dice, también salieron demonios de varias personas, ellos gritaban, tú eres el Hijo de Dios, pero él los amenazaba y no les permitía decir que era el Mesías. Bueno, la misma actitud que antes. Y después, repitan ahora conmigo todos juntos. Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. Bueno, Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario. Hizo todo el trabajo que tenía que hacer y después se desconecta. Se desconecta de todo, de la gente. Si hubiese habido en esa época Instagram y Facebook y Spotify y la novela y Netflix, apagas todo. ¿Sí? Desconectarte de todo. Desconectarte de todo y conectarte con Dios. ¿Sí? Nosotros hoy tenemos un lugar espectacular, perfecto para desconectarnos. ¿Y saben dónde es ese lugar? En el Santísimo. El Santísimo es el lugar ideal para desconectarnos y estar físicamente en presencia de Dios. Y poder hablar con Jesús, que es todo oído y que está ahí para nosotros, para imponernos las manos y sanarnos. Y liberarnos de cualquier atadura que pueda haber dentro nuestro. Entonces, si de por ahí no podemos ir a un Santísimo, que cada vez hay más. Hoy, como el Día de la Virgen del Rosario se inauguró en la Capilla de Oración Perpetua, en la parroquia María Auxiliadora, y cada vez hay más. Entonces, es bueno aprovechar eso. Y si no podemos por algún motivo irnos, encerrarnos en nuestra pieza, en el baño, salir a caminar, algo, pero desconectarnos de todo. De todo. ¿Cuánto tiempo nosotros estamos a solas? Solos, nosotros haciendo nada al mes, a la semana, al año. Nunca. Hay veces que nunca. Todo el tiempo estamos con alguien haciendo algo. Y acá que dice, Jesús salió al amanecer y se fue a un lugar solitario para desconectarse de todo eso y conectarse con su Padre, para que le renueve las fuerzas. Y así mismo con nosotros. Tenemos que desconectarnos y conectarnos con Dios. Y se salió al amanecer. Hay veces que tenemos que despertarnos al amanecer, porque si no durante todo el día es ruido. Todo el día hay gente que nos necesita, que nos habla, lo que sea. Hay veces que te despertas al amanecer y ese es el momento solitario. Hay veces que va a acostarse más tarde y todos duermen y en ese silencio te desconectas de todo, apagas tu teléfono y te conectas con Dios. Y ahí nos damos cuenta de lo que Dios nos está diciendo. Dios habla en el silencio. En el silencio orante. Dice, creo que era San Juan de la Cruz, si no me equivoco. Entonces, estamos llamados a hacer silencio en este mundo de tanto ruido. Hacer como Jesús. Hacer lo que tenemos que hacer y después irnos a ese lugar solitario. ¿Sí? El lugar ideal, el Santísimo. Después, sí, adelante. Lo que dijiste, yo hace 2 semanas me estoy yendo, tengo cerca de San Cristóbal, gracias a Dios. Hace a cuadras y no estoy llegando el trabajo, pero empezamos a ver con mi hermana por una persona que está con depresión a punto de suicidarse, no así mal. Entonces ya no hay remedio, psicólogo, psiquiatra, nada. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver el poder de Dios con la oración, pero vamos a hacer una entrega que es irnos a la mañana, Santísimo.
Y bueno, nos estamos yendo hace 2 semanas, pero primero no empezamos a ir por esa persona, pero ahora realmente ya no podemos dejar de ir, ¿no? Aunque implique levantarnos temprano. Y de verdad les digo que el día es súper diferente. Y esa persona ahora le dice a mi hermana, no sé qué pasa, pero a ella le pregunta así, ¿cómo te sentí del 1 al 10? Y no sé qué pasa, pero hoy me siento 9. Y no sé qué pasa, pero hoy me siento 8, dice. Y no sé, pero para él, o sea, el hecho que él esté un día más de vida es así, porque los psicólogos le digo ahora sí, no sabemos más qué hacer, ¿verdad? O sea, todo el tiempo en su mente estaba sacarse la vida. Y ahora nosotros con mi hermana dijimos, vamos a la mañana porque vamos a entregar su día. Entonces nosotros vamos a darle esa medicina que él necesita y es poderosísimo. Y hay tantas personas hoy en día con depresión que es así abismal y yo creo que interceder así como una sola de Pedro y mover el poder de Dios en favor del otro y más cuando está puesto el amor realmente Dios. Nada, eso me quería contar. ¿Qué pasa? Así mismo. Muchas gracias por tu experiencia, por tu testimonio. Y realmente es así, o sea, en la medida en la que nosotros empezamos a actuar, empezamos a hacer las cosas, Dios empieza a obrar en nuestras vidas y también en la vida de otras personas. Y finalmente acá dice, la gente lo andaba buscando. ¿Por qué le buscaban a Jesús? Porque tenía plata, porque era buena onda, porque, no sé, cantaba bien. No, por los actos de amor y por la autoridad que él tenía, por eso le buscaban. Y en la medida en la que nosotros vayamos caminando, la gente también va a buscarnos. ¿Y qué actitud tenemos que tener? La misma actitud de Jesús. Dice, yo tengo que anunciar, ¿sí? Esa es la misión de Jesús. Jesús no vino a hacer milagros. Él no vino a sanarle a la gente, a multiplicar los panes, a calmar la tormenta. Él vino a predicar. ¿A predicar qué? Que el reino de los cielos ahora está cerca. ¿Qué reino de los cielos? Romanos 14, 17. El reino de los cielos no es comida, no es bebida, es alegría, es paz y justicia en el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces Jesús decía, bueno, el reino de los cielos, Dios mismo se acercó a ustedes para traerle paz, alegría y justicia en el Espíritu Santo. Mostrarnos. Ok. Obraba los milagros, la gente creía. Nosotros hoy la misma cosa. ¿Qué pasa si yo hoy me voy a la radio y le digo a todos los paraguayos escuchen la radio y le digo, bueno, a partir de hoy el reino de Dios llegó a Paraguay y ahora va a haber paz, va a haber felicidad y va a haber justicia? Esa va a ser la reacción de la gente, ¿verdad? O sea, mostrame, me van a decir. Y yo les puedo mostrar en parte mi vida. Y van a decir, a lo mejor con esta persona empieza. A lo mejor con esta persona empieza la alegría, la paz y la justicia. Y empieza a contagiarse. Y empieza a acercarse la gente a Dios. Y la gente empieza a creer de que ese reino de verdad está acá. Porque se ve. Porque la gente ve y después cree. Entonces, estamos llamados nosotros a hacer estos testimonios. A ser como Jesús. A ser Jesús hoy. Que ya no seamos nosotros los que vivamos, sino sea Jesús el que viva en nosotros. ¿Y cómo? Pensando como Jesús, sintiendo como Jesús y finalmente actuando como Jesús. ¿Sí? Y dice, salió pues a predicar por las sinagogas del país judío. Jesús, siendo Dios y teniendo la autoridad que tenía y le querían y le alababan, él se podía sentar ahí mismo y digan, vengan, formen fila, los días impares, los días pares le toca a usted y a ustedes vengan. Pero él siendo Dios, él sale al encuentro, él sale a buscar. Él recibió esa unción con perfume de alegría. Entonces Él sale a llevar. Y si Dios mismo sale, nosotros personas, humanos, polvo sin Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a salir al encuentro de las demás personas? Tenemos que seguir el ejemplo de Dios. Dios se hizo humano y Él siendo Dios humano, sale al encuentro. Él se va a buscar. ¿En dónde? En todas partes, en todas las sinagogas, en todos los pueblos. O nosotros, ¿cómo se traduce hoy? En nuestra casa, el lugar más difícil, en nuestra familia, ese primerito. En nuestro trabajo, en nuestro colegio, en nuestra facultad, en nuestra iglesia, en todas partes. Entonces, en la medida en la que nosotros actuemos como Jesús, la gente va a creer en Dios. ¿Sí? Ok. Entonces, hacemos un resumen de Lucas.
viene la tentación, Jesús rechaza utilizando las herramientas, oración y ayuno, palabra de Dios, no negocia con la tentación y una firme confianza en Dios, ¿sí? Nos muestra a nosotros de que nos va a tentar de todas las formas, nos va a tentar en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, todas las formas vamos a poder rechazar con la palabra de Dios. Y que el demonio, bueno, se va a alejar esperando una nueva oportunidad. Y nosotros cuando vuelva a venir, volvemos a rechazar y listo. Y si por algún motivo caemos, Dios nos puso la reconciliación para que nos levantemos y volvamos a caminar, ¿sí? Bueno, 1, tentaciones y cómo se vence. Listo. Segundo, Jesús proclama la palabra de Dios, se cumple en él. ¿Y qué hace? Decide qué batalla pelear y qué no. Y finalmente tenemos interceder por los demás y poder retirarnos nosotros a conectarnos con Dios para poder, así como Jesús, después salir a llevarle a Dios a todas las personas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Yo tengo otra pregunta. Adelante. No, ¿qué era lo que estaba haciendo un año que estaban los judíos? Ese es el año de gracia. Y yo creo que existe todavía porque para los judíos Jesús no es el Mesías. Entonces ellos le siguen esperando al Mesías. Entonces yo creo que cada 50 años ellos continúan haciendo ese año de gracia. Pero coincidió con el año en que Jesús estaba. No. Lo que pasa es que en realidad ese era un año simbólico, ¿entendés? O sea, no era, o sea, para ellos era un año que ocurría, pero cuando Jesús dice, esto se cumple acá, yo vengo a instaurar de ahora y para siempre este año de gracia, ¿verdad? Que es justamente ellos que celebran la redención y liberación del pueblo. Y Jesús viene para redimirnos y liberarnos de una vez y para siempre. Sí. El discernimiento espiritual, visual, ¿cómo se puede aumentar eso? ¿De qué manera? O sea, por ejemplo, desde que las tentaciones van probándote del lado que más te va gustando. Bueno, ponele, no accedes a la lujuria, no accedes a las tentaciones de, qué sé yo, sea dinero, sea todo lo distinto. Pero supongámosle, a vos te gusta leer la Biblia, a mí también. Yo te empiezo a hablar de la Biblia, el diablo conoce de comienzo a final. Pero yo empiezo a manipular las palabras de la Biblia como hacen muchas personas que usan para beneficio propio. Sí. Y después te va utilizando y te va metiendo en la cabeza, no, vos estás entendiendo mal esta parte. Sí, ¿Entendés? Que es lo que normalmente la gente hace. De lo cual estábamos hablando la vez pasada, de que muchos usan eso para beneficio propio. Sí. ¿Cómo darte cuenta de eso? ¿Cómo aumentar tu capacidad visual de manera espiritual? Y en realidad es conocer vos la palabra de Dios, ¿verdad? Y cuando vos conoces lo que Dios quiso transmitir, cuando alguien está tergiversando, vos notás. Pero ¿cómo vos sabés si lo que vos estás interpretando es de Dios o no es de Dios? Porque el demonio juega en la mente. Entonces, eso dice San Pablo en su carta. San Pedro dice, porque habla de Pablo. En la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículo 15, San Pedro dice lo siguiente. Él dice, en las cartas de Pablo, así como en el resto de todas las demás escrituras, hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los poco firmes en la fe interpretan erróneamente o torcidamente para su propia perdición, dice. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo sé que lo que yo estoy leyendo y lo que yo estoy entendiendo es correcto? ¿Cómo yo sé que lo que está acá escrito en la Biblia es cierto? Que nadie modificó esto. ¿Sabe qué decía San Agustín? San Agustín decía, yo creo que lo que está escrito acá en la Biblia es cierto porque la Iglesia me dice. Porque para nosotros los católicos hay 3 fuentes de revelación divina. La Sagrada Escritura, la tradición apostólica, que es la enseñanza oral, y el magisterio de la Iglesia, que es la enseñanza de la Iglesia católica sobre la tradición apostólica y sobre las Sagradas Escrituras. ¿Y por qué? Si ellos son humanos también y se pueden equivocar. No. Dios, a través de Jesús, cuando se encarnó, le dice a Pedro, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¿Qué significa eso en el lenguaje judío? Atar y desatar, permitir y prohibir. Lo que vos digas que está permitido, está permitido. Lo que vos digas que está prohibido, está prohibido.
Entonces, y aparte nosotros tenemos muchísimas fuentes para consultar, tenemos Reflexiones de los Santos, el Catecismo de la Iglesia Católica, y normalmente una lectura se ilumina a la luz de otra. Si yo miro algo del Antiguo Testamento comparado con el Nuevo y no cuadra, es porque ahí hay un error en la interpretación, o mismo dentro del Nuevo, ¿sí? Entonces, las enseñanzas de la Iglesia es la respuesta, básicamente. ¿Sí? Sí. ¿Cómo evitar o disminuir más el afecto humano? Digo en el sentido en que obviamente la vez pasada, por ejemplo, cuando estábamos en la iglesia, tipo el ejemplo de que pasa una viejita, que facha esa vieja, y después, pero le vas a tratar distinto cuando sepa que es la reina de Inglaterra, por ejemplo, le vas a querer invitar a un café, qué sé yo, o en el sentido de que sea tu mamá. ¿Qué pasa? Supongámosle, ella es mi hermana, vos sos un tipo de la calle. Obviamente que teniendo yo un plato de comida voy a preferir en darle a ella. ¿Pero por qué? Porque yo le veo como más que vos. O sea, trato de que mi afecto humano siempre sea superior a lo que es espiritual. ¿Entendés? Sí. Si es que ella está enferma hoy y está enferma, bueno, yo me tengo que quedar a cocinarle o tengo que faltar mi curso de Biblia, que ya es ya fallar ante Dios, creo, en aquella situación. ¿Cómo se podría evitar tener tanto afecto humano? Y en realidad la afectividad o la emotividad, que sería cuando las emociones nublan la razón, ¿sí? Eso en realidad se equipara. ¿Por qué? Porque el amor finalmente es un acto. Y yo en la medida en la que estudio y conozco la palabra de Dios, yo entiendo muchas cosas. Ahora yo entiendo de que mi hermana es igual a esa otra persona, que los dos son cuerpo de Cristo, que yo estoy llamado a amarle a todos por igual, ¿verdad? Entonces cuando uno adquiere esa conciencia, muchas veces tal vez el afecto no cambie tanto, pero tus actos sí, ¿entendés? Entonces, en la medida en la que vos sabés de que esa persona necesita y vos le querés más a pero vos sabés que ella es igual, entonces vos actúas en base a lo que vos sabés que es correcto, no en base a lo que vos sentís nomás. O sea, que hay que actuar más en base a lo que sabemos que lo que sentimos. En general, sí, o sea, es un equilibrio. Hay que usar más la razón que el afecto. Y siempre y cuando la razón esté a la luz de la palabra de Dios, sí. Porque hay veces que el afecto de la Ishinjaranga, no, pobre, él no tiene que comer, por eso nomás roba. No, está mal robar, ¿verdad? O pobre, porque es mi amigo y si otro no iba a hacer, no, tampoco, ¿verdad? Entonces, El tema del relativismo. sí. Eso es lo que tenés que cuidar a todos. Pero básicamente es conocer la palabra de Dios y esa conciencia que te da te permite equilibrar entre tus pensamientos y tus sentimientos, ¿verdad? Y así, y después cuestión de práctica, en la medida en la que vos sentís algo pero vos actúas diferente, también el sentimiento es como que va disminuyendo. ¿Puedo compartir algo? Sí. El conocer, ¿verdad? El aceptar, pero muchas veces también está en el experimentar. Porque muchas veces conocemos, aceptamos, podemos conocer todo el magisterio que dice, pero como él dice, cómo realmente crecer en ese amor al otro y cómo también verle al otro es, bueno, Señor, vos me pedí esto y a mí me cuesta, pero voy a poner en práctica. Y en esa experiencia de poner en práctica uno va creciendo realmente como el médico, ¿verdad? O sea, conoce toda la facultad, pero cuando va, no sé, operando o atendiendo al paciente es cuando va ganando y va siendo más ágil en sus conocimientos. Entonces, yo realmente desde mi experiencia, por más que de chiquitita estudié la Biblia, cuando de grande realmente dije, bueno, voy a empezar a poner en práctica para saber esto es real o invento de hombre o qué es. Y realmente una vez que uno pone en práctica en su vida, eso no te lo quita a nadie. Más que vos probé el helado de chocolate y alguien dice, no, pero es vainilla. No, pero yo probé y es chocolate. Y aunque venga mía que es vainilla, no es vainilla, ¿verdad? Entonces muchas veces está realmente en esa voluntad de nosotros de poner en práctica todo lo que estamos escuchando. Así mismo. Y ser consciente de que hay veces que hay cosas que parecen que son, pero no son. Porque de repente yo digo, no, yo sentí esto, yo viví esto, pero la iglesia te dice, mira, esto no es. Cuidado. ¿Verdad? Porque Dios no te dio el poder a vos de decir, ¿sabes qué es lo que vos experimentás, lo que vos sentís, eso es? No. Yo acá marqué el camino, un cetro de rectitud, ¿verdad? Si vos de por ahí experimentaste otra cosa, no sé. Tiene que ser lo que no lo parece. Sí. Entonces, es muy importante la experiencia, siempre y cuando esa experiencia
conforme a la palabra de Dios y a la enseñanza. ¿Sí? Porque de repente yo puedo decir, no, pero a mí me calma hacer tal cosa, ¿verdad? Pero no viene de Dios eso que te calma. Y sí, pero mi experiencia funciona, y claro que funciona, pero de ahí a que venga de Dios es otra cosa, ¿verdad? ¿Vos querías decir? No podemos redundar, pero bueno. Lo que sí es que a mí me gustó mucho lo que dijo el padre el domingo en la misa a la que fui. Y dijo que para ser santo se necesita una humanidad intensa. El sentido de que no tenemos que tener miedo a sentir. Pero el tema es qué hacemos con lo que sentimos. Entonces, siempre de repente, no sé, vamos a sentir, no sé, envidia o algo así que sabemos que no viene de Dios, pero es cómo actuamos con eso. Tipo, escuchar eso que sentimos, pero no dejarte llevar así completamente por eso. Y lo que a mí me ayuda también a discernir a veces es siempre luchar por la vida, en el sentido de que la vida es lo más importante. En el sentido que, bueno, en el caso de los médicos es más sencillo porque la vida humana. Pero en el sentido de, por ejemplo, si vos ves que esta persona está mal emocionalmente, entonces ver cómo luchar para que pueda recuperar esa vida de repente. Pero ahí está, que si es que vos estás haciendo en colaborarle por un tipo de afecto o por saber si es que está bien. No, y eso es lo que te digo, luchar siempre por la vida. O sea, no porque, esta es mi amiga, tipo, mira, preguntarle cómo está, sino que si vos te das cuenta que esta persona al lado tuyo está como triste o algo así, como que, bueno, acercarte, preguntarle. Es la palabra sin recibir nada a cambio. Tipo, hacer el famoso la regla de ahora, hacer por el otro lo que quiere. No, pasa que a veces la creencia espiritual nos lleva a lo de ser humano muy intenso. A eso, por ejemplo, hacer cosas malas y ni te diste cuenta. O sea, ni pensaste en hago o no hago, ya te fuiste ya al extremo ya y después que hiciste toda tu cagada ya y calculaste otra. Bueno, ya hice mal, decía otra. Pero ahí aplica lo que... Y ahí aplica el reverso, ¿verdad? Pienso y después, bueno, pido perdón y empiezo otra vez. Pero el tema es que hay que ser consciente de que muchas veces hacemos cosas malas en nuestra vida y cosas que dejamos de hacer, pero siempre es un buen día para empezar, siempre es un buen día para volver y si hay vida y esperanza. Entonces, es importante ser consciente de eso. Y si hoy aprendí esto y a partir de hoy puedo actuar así, gloria a Dios. Fin. ¿Sí? Bueno. Vamos a dar gracias a Dios. Señor, quiero darte gracias por poder estar reunidos aquí en tu nombre, por todas estas enseñanzas que nos transmitiste, por tu palabra, por tu amor. Te pido, Señor, que podamos darnos cuenta de todos estos milagros que vos obras en nuestras vidas. Te pido, Señor, que así como vos podamos sanar, y antes que sanar te pido, Señor, que te agradezco que podamos ser sanados por vos. Que tú, Señor, personalmente, a todos los que estamos aquí presentes, a todos los que quisieron venir, pero por algún motivo no pudieron, tú nos impones las manos, pero a cada uno, Señor, y sanas de nosotros toda herida que pudo haberse producido por culpa del pecado. Tú sanas, Señor, toda herida de nuestro espíritu, toda herida de nuestra mente y toda herida de nuestro cuerpo también, Señor, porque nada es imposible para ti. Y que una vez sanados nosotros podamos llevar esa sanación y ese amor a todos los que están a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña, porque los trabajadores son pocos y la cosecha es grande. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por estar al lado nuestro, por caminar, por mostrarnos cómo vivir lo que Jesús vivió, por mostrarnos cómo caminar, cómo
cómo estar atentos a los demás, por mostrarnos cómo salir al encuentro de las necesidades, por interceder por nosotros, así como intercedieron por la suegra de Pedro. Tú intercedes por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Y nos muestras siempre el camino a Jesús para que podamos hacer lo que Él nos dice. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el poder divino a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar la promesa y gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliar a los cristianos. Sagrado Corazón de Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.